Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en el día 22 del estado de emergencia. Hoy es 6 de abril y si ustedes recuerdan, exactamente hace un mes, el 6 de marzo, precisamente en este mismo ambiente, en la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, anunciamos al país entero el conocimiento por parte de la información que nos dio el Ministerio de Salud del primer caso peruano de infectado con el virus, el COVID-19. Ha pasado un mes y realmente parece que hubiera pasado mucho más tiempo por la gran cantidad de decisiones que hemos tomado en este mes para estar lo mejor preparados como país, como población, como conjunto, para enfrentar esta enfermedad que es tan contagiosa y que en muy poco tiempo, en pocos meses, ha comprometido a más de 200 países en todo el mundo. Empezó hace algunos meses en China, parecía tan lejano que llegue a nuestro continente, y pasando poco a poco por diversos países, llegó el 6 de marzo. Y cuando llegó, como era un caso de un ciudadano que había estado en Europa, se pensaba también que la posibilidad de contagio al interior era mínima. Y comenzó a expandirse esta enfermedad, primero en Lima, luego una región, luego otra, y ahora casi ha cubierto ya el territorio nacional. Esta enfermedad nos ha obligado a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. El día 16 de marzo, a los 10 días del primer caso en el Perú, declaramos el estado de emergencia, que ahora estamos en el día 22 y que lo evaluamos muy a detalle respecto a los diferentes indicadores que nos muestran el nivel de evolución de esta enfermedad. Hay otros países que han sido contagiados antes que el Perú y podemos ver en ellos cómo es el proceso, que tiene una etapa inicial, que comienza a expandirse la enfermedad, que llega a un pico alto de niveles de contagio y que luego gradualmente comienza a descender. Incluso hay algunos países que ya comenzaron a descender y se confiaron y nuevamente rebota la curva con nuevos contagios. Lo que nos hace a nosotros en el Perú tomar todas las precauciones para manejar de la mejor manera esta enfermedad. Lo dijimos desde el primer día que no íbamos a escatimar ningún esfuerzo, y no lo hemos hecho. Y eso nos permite estar preparados para los momentos difíciles que ya hemos vivido y los que todavía vienen por delante. Cuando nos preparamos como Estado, ponemos el esfuerzo para poder responder a los requerimientos de la enfermedad. Hemos habilitado nuevos hospitales, hemos dispuesto de mayor cantidad de equipos, hemos facilitado al personal asistencial de salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, para que puedan hacer la labor que les corresponde. Como en estas ya más de 3 semanas que prácticamente por el estado de emergencia muchas actividades económicas se han paralizado, hemos hecho una serie de medidas y las hemos implementado para atender a la población vulnerable que se afecta en mayor grado de las decisiones que hemos tomado. Todos nos afectamos. Desde el momento que no podemos salir de nuestras casas, ya todos estamos afectados. Pero siempre existe población que es más vulnerable que el resto del país. Y a ellos van dirigidos nuestros principales esfuerzos de atenderlos. A la población, a las empresas que también se ven afectadas con esta paralización de actividades económicas. Y los atendemos a las empresas porque detrás de las empresas hay
trabajadores, que también tenemos que atender. Entonces, el trabajo es arduo, pero el compromiso es permanente. O sea, no aflojamos en ningún momento. O sea, seguimos con el mismo esfuerzo, entusiasmo y compromiso que el primer día, sabiendo que no hemos llegado todavía a la parte más difícil. Porque, como ustedes apreciaron la semana pasada, cuando con ayuda de una gráfica les expliqué a todo el país cómo es la evolución de la enfermedad y lo que hemos logrado con las medidas de inmovilización social y el distanciamiento que hemos solicitado a la población y que gran parte lo ha cogido, de tener una curva que crezca de manera muy abrupta, de tal forma que no tendríamos los mecanismos adecuados para responder la demanda y que le hemos aplanado esa curva, pero en esa curva que si bien está aplanada, sigue en ascenso, ¿no? ¿Y cuándo vamos a llegar a la parte superior de esa curva? Es como subir una montaña, es como subir un cerro. Y en la medida que nos acercamos a la cima, tenemos que hacer más esfuerzo. Estamos en ese tramo, en el tramo del tercio superior para llegar a la cima, a la cúspide de esa montaña. Y de ahí va a comenzar a bajar. Seguirán todavía los problemas cuando comenzamos a bajar, pero se comienzan a minorar gradualmente. Pero todavía estamos en el tercio final del ascenso a esa montaña, y como los que hemos hecho ese tipo de ejercicios, cuando estás por llegar a la cima de un cerro, de una montaña, de una colina, es cada vez más difícil. Tenemos que hacer más esfuerzo. Y cuando parece que estamos más cerca, tenemos que redoblar el esfuerzo para llegar y cumplir con el objetivo. Estamos en ello, ¿no? Y precisamente el ministro de Salud manifestaba que esta semana, o quizás dos, ¿no?, son difíciles, porque los casos van a incrementar aún más y nos va a merecer la respuesta de todos los que tenemos que afrontar esta enfermedad de manera mucho más intensa. Pero sabemos lo que viene y estamos preparados para enfrentarlo. Eso es lo importante. Aquí, lo que sería crítico es, en primer lugar, no saber qué va a pasar, ¿no? Es decir, estamos con los ojos vendados y no sabemos qué viene. Eso sería un problema. Sabemos que viene la parte final de este ascenso a esta montaña y que es más difícil. Sabemos que viene. Eso nos da tranquilidad para, con conocimiento de causa, afrontar mejor el problema. Y eso también nos permite esforzarnos más con toda la respuesta. Y lo estamos haciendo. Hoy hemos tenido una larga jornada de trabajo con el ministro de Salud y su equipo, ¿no?, de su equipo que ve los diferentes aspectos que tiene que atender, ¿no?, con este comando de operaciones que tiene que ver a nivel nacional cuál es nuestra respuesta, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que Lima, siendo la capital del país, siendo la ciudad con mayor población, estamos trabajando articuladamente, pero que en algunas regiones no estamos haciendo la articulación adecuada, que en algunas regiones falta un liderazgo regional claro, definido, para poder establecer las medidas específicas para cada región. Y le he encargado al ministro de Salud para que ponga con el equipo especial atención a algunas regiones y que vaya a esas regiones o envía personal altamente calificado para que haga esa gerencia y ejerza ese liderazgo. Porque, como hemos dicho siempre, a nosotros nos preocupan todos los peruanos y peruanas. Y tenemos que ver por dónde los problemas comienzan a generar mayor preocupación para atender esos problemas, ¿no? Pero lo tenemos absolutamente evidenciado y monitoreado. Y lo seguimos haciendo de esta manera. Entonces, ¿que vienen 1 o 2 semanas difíciles? Claro que sí, nadie lo niega. Pero estamos preparados para asumir los compromisos y los retos que nos demandan. Porque nos hemos preparado desde el primer día y antes aún para atender este problema. Pero, y en este proceso, como lo hemos dicho y siempre lo hemos aceptado,
tenemos deficiencias. Deficiencias propias nuestras, claro que sí, pero deficiencias estructurales que vienen de hace décadas de nuestro sistema de salud y que ahora se evidencian ante una crisis tan grave como la que estamos pasando. ¿Y qué hacemos ante una deficiencia? ¿Ocultarla? Nunca. Tenemos que aceptar la deficiencia. ¿Esquivarla? Tampoco. La única forma cuando encuentres una deficiencia, un problema, es enfrentarlo, y así lo hacemos. Y hemos encontrado deficiencias en algunos hospitales, en algunos procedimientos, en algunos protocolos, inmediatamente lo vamos corrigiendo. Deficiencias de coordinación, en algunos procesos de compra, encontramos, inmediatamente los corregimos. Y vamos a insistir en que este último esfuerzo que tenemos que llevar adelante todos los peruanos, lo tenemos que hacer en unidad. Y a mí me hace una pregunta, ¿y por qué algunos dicen que falta una semana y otros dicen que falta 2 semanas para llegar a la parte superior? Porque depende de la respuesta de la población. Si la población respeta, como por ejemplo ayer, la inmovilización todo el día, con una semana es suficiente para llegar a la cúspide. Ayer comenta el ministro del Interior, los casos de detenidos han sido mínimos. O sea, en todo el país la población ha acatado mayoritariamente la inmovilización de todo el día domingo. Pero sin embargo, el día sábado ha habido concentraciones de población multitudinaria, principalmente en los mercados, que ha ido contra lo que estamos demandando hace más de 3 semanas, que la forma de combatir esta enfermedad es con el distanciamiento social. Pero si estamos en un mercado todos juntos, amontonados, o sea, estamos haciendo una proliferación del virus, ¿no? Y entonces, si tenemos ese tipo de actitudes y comportamientos, quizás ni las 2 semanas sean suficientes. Ni las 2 semanas van a ser suficientes si somos irresponsables en ese tipo de actitudes. Si actuamos como ayer todos responsablemente, lo podemos vencer mucho más rápido. Porque lo que también ha demostrado este virus es que lo vence no el país que tenga más poder económico. Hay varios ejemplos clarísimos. Primeras potencias del mundo, sumamente afectados. No es el poder económico, no es la capacidad científica que tengan para poder atender las demandas de esta enfermedad. Hemos visto que países que han enfrentado de manera adecuada y lo tienen de alguna manera bajo control son los países con una población disciplinada. Esta es toda la diferencia de quién enfrenta este problema y lo resuelve de manera adecuada. Depende de la población. Obviamente, el gobierno tiene que hacer su parte y estamos trabajando en ello, aumentando los hospitales, los respiradores mecánicos, el equipo de protección personal y una serie de requerimientos que lo estamos trabajando, pero está claramente identificado. Los países que tienen una población que disciplinada y es perseverante en el cumplimiento de lo que está establecido como la clave para enfrentar esta enfermedad, rapidito han salido de ello. Entonces, tenemos los ejemplos, los que han sido útiles con buenas soluciones y los ejemplos que hemos visto que están generando muchísimo daño en su población, con muerte, con lágrimas, con dolor, que también lo venimos sufriendo nosotros, pero en mucho menor magnitud, y queremos mantenerlo dentro de esas proyecciones que habíamos establecido. Es por ello que hoy las cifras que voy a dar es, al día 22, ya hemos pasado más de 20.000 personas que hemos tomado la muestra, de los cuales son exactamente 20.414, 17.853 negativos y 2.561 positivos. Aquí siempre sacamos una referencia, 2.561 positivos, lo que quiere decir
que de las 20.000 muestras es el 12.5%, ¿no? Empezamos con el orden del 6-7%. Obviamente, mientras más se expande la enfermedad, vamos subiendo el porcentaje. Hay países donde más o menos los positivos son el 60% de la muestra, ¿no? Nosotros estamos todavía en valores totalmente dentro de lo esperado en función de las medidas que hemos tomado. Ya estamos por llegar a los 1.000 casos de personas que fueron afectadas por el virus y que ya se van de alta. Exactamente 997 casos de que ya están dados de alta. Lo que siempre hemos dicho, esta es una enfermedad grave por lo contagiosa que es y porque se complica en un porcentaje de alrededor del 5% que hemos visto a nivel mundial. Pero más del 85% la va a superar sin ningún problema y ahí se va viendo, ¿no? O sea, gran porcentaje de la población que va a ser infectada va a tener síntomas leves. Nos preparamos porque hay un porcentaje importante, por el orden del 5%, que se va a agravar e incluso puede llevar a la muerte de las personas que han sido afectadas. Tenemos 387 pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales de Lima y de las regiones del Perú. Y hay 89 que se encuentran con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es lo que tenemos. A la fecha, al día de hoy, sumando los que se han ido acumulando, las personas que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, no han podido superar la enfermedad y finalmente han fallecido, son 92. 92 casos del total que han sido positivos, que es el 3.6%. Seguiremos haciendo el esfuerzo para que finalmente la cantidad de personas afectadas sean lo menor posible y que en caso agraven su situación podamos reaccionar con todo el esfuerzo necesario para en el mejor de los casos tratar de evitar la muerte de las personas que han sido afectadas, ¿no? Hay que comunicar también que, como le decía, el día de ayer, a nivel nacional, han habido 882 personas detenidas cuando ese número era superado en días anteriores solamente en cada una de las regiones donde había más detenidos, ¿no? Sin embargo, ya tenemos más de 51.000 personas que han sido detenidas en toda esta etapa de estado de emergencia, ¿no? Pero, como lo hemos dicho, de las grandes crisis también salen grandes oportunidades. Hoy asumimos un reto de iniciar las labores escolares a distancia, ¿no? Y las hemos iniciado hoy. Cuando la semana pasada lo anunciamos, la mayoría de la población acogió de manera satisfactoria este anuncio, pero no faltó voces que siempre ven el lado negativo y con pesimismo dicen, no, mejor no, y le comienzan siempre a encontrar problemas a las buenas decisiones y a las buenas acciones, ¿no? Hoy día hemos visto que al iniciar estas labores escolares con el apoyo de Internet, con el apoyo de los medios de comunicación, principalmente iniciando este lunes 6 con el canal del Estado y también los medios de comunicación del Estado, hemos visto una gran receptividad. Y ver imágenes que nos han llegado de niños, de niñas, de todo el país, que con alegría se conectaban y veían nuevamente la posibilidad de iniciar, o más que iniciar, continuar este proceso de aprendizaje que siempre no han tenido en sus instituciones educativas, decimos, vale la pena el esfuerzo. Por eso, cuando vemos esos rostros iluminados de la niñez, que está ávida a recibir conocimiento y que a pesar, porque ellos no son ajenos al problema, saben los niños perfectamente por lo que estamos pasando y son muy conscientes de ello. Y cuando le damos esta oportunidad, yo creo que también ellos lo reciben y lo aprovechan de la mejor forma. En este proceso seguramente van a haber, como siempre, algunas dificultades y deficiencias. Lo estamos evaluando y monitoreando para corregir, pero sobre este inicio
de clases escolares, yo quisiera que Martín, el ministro de Educación, nos pueda dar un poco más de información, cómo hemos empezado y qué perspectivas tenemos como educación al respecto, por favor.